Federico Dorin, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Buenas noches. Eres vicecoordinador de la fracción del PAN en la Cámara de Diputados. Así es. Y bueno, se ha puesto ahora, a partir del sismo, es el primer programa que tenemos, entonces bueno, lo primero que hay que decir es que pues, ha tenido un impacto muy fuerte y ha habido una respuesta de la ciudadanía extraordinaria, y lo cual no solamente es admirable, sino recuerda lo que pasó en 85, ¿no? La solidaridad y la respuesta de la gente, la resiliencia, como se dice ahora. Y el calado del pueblo mexicano, a mí no me deja de sorprender cómo en estos actos somos muy, ahora sí que dice, como resilientes y unidos, pero en algunas otras batallas somos hasta cierto punto nihilistas. Déjame ponerte un ejemplo. Para ayudarnos entre nosotros, somos muy solidarios y muy fuertes. Para unirnos contra alguna mala causa del gobierno o para alguna causa eminentemente política, no tenemos esa capacidad de cohesión. Pero pues es también natural, ¿no? Hay diferentes perspectivas, diferentes intereses, etcétera. Lo que sí yo creo que nos puede negar es que ha sido una respuesta pues, notable, resiliente, como tú dices, ¿no? Y completamente autónoma del gobierno, ¿no? O sea, la mayor sorpresa... Bueno, el 85 fue una presión muy fuerte, un movimiento muy fuerte de la sociedad civil. ¿A ti dónde te agarró el sismo? Este segundo 19, en el exconvento de Regina, estábamos ahí, irónicamente, haciendo un reportaje y pues se sintió muy, muy fuerte. Yo lo minimicé porque por el suelo lacustre del centro histórico pensé, bueno, aquí se siente más feo que en otras zonas de la ciudad, y cuando salí me di cuenta de la magnitud real, como que prejuzgué y sentí que por estar en el centro quizá había sentido más fuerte de lo que en realidad estaba, pero me tomó 10 minutos salir de ahí y ver la triste realidad. El otro elemento que espanta, bueno, al menos a mí me espanta, es que la proximidad haya prácticamente nulificado el efecto de la alarma preventiva, ¿no? Claro. Y entonces uno se pregunta, bueno, si esa proximidad se conjura con una escala de 8.2, pues esta ciudad se pondría realmente en unos seriosísimos problemas, ¿no? Pero bueno, con eso vivimos. Y yo otra reflexión muy breve, señores. Estas fotos que después vi en redes sociales, que seguramente tú viste y muchos han visto, de cómo cuando se rompe la franja, curiosamente, donde hay más daño es en la zona que fue lacustre, o sea, en el antiguo lago Texcoco, que no fue lago, afortunadamente no hay tanto daño, pero sí es una línea muy clara, ¿no?, de dónde es más vulnerable la ciudad, y es una reflexión que me parece que no tuvimos como tal después del 85. Claro. Y que habría que debería motivar que efectivamente esto se tradujera a mediano y largo plazo pues en una estrategia frente a esto. Diferenciada. Hoy día el reglamento de construcciones y vemos la ciudad igualmente vulnerable o sólida. Yo creo que es otra lección de que no tuvimos en 85. En 85 fue más generalizado el daño, pero ahora sí es muy claro cómo la onda sísmica fue absorbida por lo que es, digamos, los cerros que quedan del valle de la ciudad, y cómo cuando ya no la pudo absorber el suelo lacustre, pues tuvo otras consecuencias. Bueno, pero vayamos a los efectos del sismo. En el 85 los efectos del sismo también fueron muy importantes en el ámbito social y político, y parece que este es el caso, ¿no? Que esta movilización se está traduciendo en demandas ciudadanas y en respuesta de los actores políticos frente a estas demandas ciudadanas. La demanda se ha concentrado en el excesivo financiamiento de los partidos, y yo podría agregar en el excesivo gasto que se tiene en el proceso electoral. Se habla de 25,000 millones de pesos para 2018 y unos 6,000 millones de pesos para los partidos políticos, ¿no? Y aquí, bueno, el movimiento cada vez es más fuerte y la demanda es cada vez más concentrada en ese punto. Y entonces ha habido una respuesta notable en el sentido de que sorprendente. Porque si hace 6 o 7, 4, 3 o 6, no, bueno, perdón, menos, aún 2, 3 meses menos, la ley Kumamoto se rechazó prácticamente por el conjunto de los partidos. Ahora prácticamente todos están aceptando que es imperioso suprimir el financiamiento público. Ya lo dijo el Frente Amplio, el Frente Ciudadano por México. Bueno, López Obrador ha insistido, y también el PRI a través de Ochoa Reza. Todos van aparentemente sobre lo mismo. Entonces, de repente esta demanda ha sido prácticamente aceptada por todos los actores políticos. A ver, yo retomo tu comentario en dos contextos. Uno, sí, de hecho, ayer mismo en la Cámara de Diputados, algunas charlas entre legisladores es que debimos de haber aprobado en su momento lo de Kumamoto. O sea, ya hay un, digamos, mea culpa de chin. Lo estamos haciendo no con
con la satisfacción del deber cumplido, sino, digamos, acorralados por la opinión pública, porque se reconoce que hubiera sido mejor haberlo hecho en su momento cuando la iniciativa de Kumamoto, que fue saboteada, como tú bien dices, mayoritariamente por el PRI y con problemas de quórum en la Comisión de Puntos Constitucionales. Ustedes no estuvieron ausentes no estuvieron tan a favor. Estuvimos presentes con algunas ausencias en la comisión. Notables porque entonces no permitían, en fin. Pero digamos, no están esculpados. No, pero tampoco somos parte de la simulación. A ver, tú decías que hay un clamor por arrebatarle el recurso a los partidos, sí, pero también hay gato encerrado. Pero está bien que se... No, porque estamos lo que está haciendo el PRI... de los partidos. Estamos hablando de las dos cosas, porque lo que está haciendo Ochoa Reza de renunciar al dinero del 17, se lo va a quedar la TESOFE, y cuando se le quede la TESOFE, no se lo queda el INE, no se lo queda la gente que está dañada. Y va al Fonden. Lo que estamos tratando en nuestra propuesta del frente es distinta, es quitarle el dinero a los partidos con un Fondo Nacional de Reconstrucción y garantizar que a través de un comité ciudadano, no como López Obrador que dice que mis amigos entreguen los bienes y servicios, sino que los ciudadanos queremos que le quiten el dinero a los partidos, pero que haya una instancia más ciudadana para hacer la entrega y el monitoreo del... Pero en esto tenemos dos niveles, ¿no? Uno es el nivel inmediato, lo que va a pasar con estos dineros que ya están aquí, que se podrían efectivamente adjudicar a la reconstrucción inmediatamente. Y el otro problema que tenemos es el problema que planteaba la ley Kumamoto, que hay un excesivo financiamiento para los partidos. Sí. Y entonces son dos cosas distintas que tienes que resolver. Porque si efectivamente admites que hay un financiamiento excesivo para los partidos, pues ya, ¿qué se hace con ese dinero? Pues ya se verá. No necesariamente tendría que ir a la reconstrucción de los daños del sismo. El problema como demanda ciudadana es que hay una convicción, y yo creo que fundada, de que hay un excesivo financiamiento y gastos excesivos, por ejemplo, en las campañas que son verdaderamente absurdos. Los videos que se han mostrado de miles de millones de pesos que terminan en los basureros por la propaganda que se efectúa, cuando ni siquiera hay debates, ni verdaderamente una confrontación informada sobre los programas y los candidatos, pues es escandaloso por donde quiera que lo veas, ¿o no? A veces escandaloso y está, me parece a mí, acumulando una serie de prejuicios equivocados. Primer argumento, no tendría por qué pagar ningún mexicano los sueldos de la burocracia a los partidos. Ese es el Eso es lo que dices tú. A ver, y creo que ese es el sentido de los mexicanos. Yo no tengo por qué mantener la burocracia de un prejuicio ajeno. Si alguien tiene el prejuicio de creer en la doctrina y la oferta política del PAN, pues tendría que ser autosuficiente para mantener su propia burocracia. Ese es el primer tramo. Y el segundo tramo es cómo adelgazamos o ajustamos el gasto de campañas, como bien dices. Pero ¿qué se ha hecho equivocadamente? Pues quitaron el sistema de comprar espacios en medios de comunicación con el plurito de que las campañas iban a ser más limpias, menos guerras sucias. Expropiaron dinero porque eso era dinero. No son más limpias, no son más equitativas, tienen las mismas irregularidades de antes. Se despotizaron. La difamación y la calumnia en redes sociales es peor que la que había en los spots de contraste y eso generó todavía más gasto. Y también cuando se empezó el financiamiento público, para generar equidad, de eso se fue abusando y en la reforma del 2014 los anteriores diputados federales y senadores metieron algunas variables demográficas para encarecer o para todavía... Incrementar la bolsa. Incrementar la bolsa. Entonces, esos errores de las legislaturas anteriores, ahí sí puedo decirlo porque no fui yo quien lo votó, han sido ¿Pero estímulos... son errores? ¿O son intereses bien articulados que van por una cosa que se ha vuelto la política en México? Un negocio. Pues depende de cómo lo veas. O sea, hay partidos en los que, por ejemplo, esta dinámica de las prerrogativas, al no tener gobiernos estatales o grandes espacios de plataforma de proyección política, pues lo único que tienen es esa nomenclatura partidista. Para un partido como el mío o para el PRI, que tiene la plataforma del gobierno federal, la plataforma de los gobernadores y otras, nuestra mayor parte de militancia está en esas burocracias gubernamentales, no en la partidista. Lo cual entonces hace más grave el asunto, porque quiere decir que no tienen llenadero, porque si tienen tal, digamos, desfogue y aparte necesitan o que no la necesitamos. O sea, pero en un partido más pequeño, un partido, no quiero mencionar a nadie para que no parezca que prejuzgo, pero en un partido más modesto, pues lo único que tiene es su dirigencia y esas prerrogativas para competirle en proyección política a un partido más grande. Yo explico cuál fue la lógica para supuestamente hacer más equitativas las contiendas. No lo son. En los hechos no son más baratas, no son más justas, no son más limpias. Y en ese diagnóstico, yo coincido contigo, hay que cuando vamos a hacerlas más baratas y luego ver cómo volver más equitativo el sistema. El clamor surge
no solo por la necesidad de ayudar a la gente, sino por la falta de legitimidad de los propios recursos que van a dar a las campañas políticas y por ende a los partidos políticos. Ahora, este es el otro problema y bueno, ya nos está comiendo un poco el tiempo, ¿no? El problema es que aparte de este financiamiento público que, bueno, es excesivo, está muy documentado, está hecho, por ejemplo, por Luis Carlos Ugalde, el hecho de que fluyen a las campañas por debajo de la mesa recursos muy superiores al financiamiento público. Y esto amarra, por ejemplo, intereses o contubernios entre quien financia a los gobernadores o a los diputados y sus intereses particulares. De tal manera que estamos en el peor de los mundos posibles. O sea, pagamos caro porque supuestamente esto va a impedir que haya corrupción, etcétera, etcétera. Pero no es cierto. Hay un nivel de corrupción y de infiltración de dinero, incluso del dinero seguramente muy mal habido, en las campañas y en los procesos electorales. De tal manera que el peor de los mundos posibles, man. A ver, déjame ser muy autocrítico. Pues tan es así que nosotros tenemos que reconocer en el PAN que Joaquín Guzmán nos infiltró a una diputada local con todo lo que eso implica. Y la infiltraron pues con ese modus operandi. No creas que la infiltraron con encuestas y clamor popular. Así fue la realidad. Yo lo viví, yo fui el designado para investigarlo y afortunadamente se tomaron las medidas que tenían que tomar después por parte de la dirigencia para cesar esa dirigencia local que había sido infiltrada. Y es un riesgo también que hay. O sea, también tenemos que hacernos cargo de eso. Y mucha gente le ofrece a los candidatos recursos de buena fe por ayudar, ¿no? Que es legal, hasta el 10% del tope de una campaña. Si ese fuera el problema, no sería. Pero hay gente que también lo hace con otras consideraciones. Gente de buena intención y hay gente de mala intención. Esta leyenda que conocemos del crimen organizado que te dice, te ayudo con tu dinero para tu campaña, me vas a soltar a la policía municipal, con lo que eso implica. Oye, nos queda un minuto. ¿Tú qué prevés que va a pasar? Yo preveo, bueno, me lo decías un poco antes de iniciar el programa, que es muy posible que esto se entrampe y que no lleve a ninguna parte en lo inmediato. Pero lo que yo me pregunto, o yo te pregunto a ti, es, independientemente de que en lo inmediato se pudiera entrampar, esto tiene que tener una solución de alguna manera. Nos quedan 30 segundos. Yo creo que se va a avanzar en reducir el costo de las campañas y el dinero a los partidos. Lo que creo que se va a entrampar es lo de las pluris y lo del adelgazamiento del gobierno de Peña Nieto. Ahí no hay acuerdo. En donde no hay acuerdo se va a entrampar en lo que todo el mundo ha dicho que va a abaratar la democracia y las campañas. Tendría que haber un acuerdo, no sé en qué calado, pero tendría que haberlo. Pues esperemos que haya. Esto sería para la próxima legislatura, supongo, ¿no? Digo, ya esto ya. Podría aplicar para esta misma, porque si hacemos el cambio, se reflejaría obligadamente en el presupuesto de egresos del 2018 para efectos de los costos. Pues ojalá que sea el caso. Se nos acabó el tiempo. Federico, muchas gracias. Sí, gracias. En Contexto, buenas noches. Hasta la próxima semana.